Hola, en este video vamos a explicar este ejercicio que nos dice encuentra la ecuación canónica y general de la circunferencia cuyo diámetro está formado por los puntos menos 4,7 y el punto B que tiene como coordenada 6, menos 1. Lo primero que voy a realizar va a ser la gráfica de esos dos puntos, va a ser de manera aproximada, dado que como no se tiene una cuadrícula, no podemos afirmar que sean los cálculos correctos. Entonces vamos a iniciar. Hay que encontrar, recordemos, hay que hacer la gráfica, hay que encontrar la ecuación canónica, es decir, la forma ordinaria y la forma general. Entonces, en este caso voy a darme un poco de espacio, voy a graficarlo, voy a borrar esta parte, pero ya sabemos que esa circunferencia tiene como diámetro ese segmento formado por el punto menos 4,7 y 6, menos 1. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bien, entonces graficamos en el plano cartesiano. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí nuestro plano cartesiano. El primer punto que tenemos sería el punto menos 4,7, es decir, sería 4 izquierda, 1, 2, 3, 4, 7 hacia arriba. Aquí tenemos el punto A. Y por otro lado tenemos nosotros 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1. El punto B sería 6, menos 1. Tenemos ya estos dos puntos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues entendemos que el diámetro son los extremos con el cual está conformada la circunferencia. Por lo tanto, yo sé que el punto medio va a ser el centro de dicha circunferencia. Por lo tanto, lo primero que voy a obtener será entonces el centro a través del punto medio. Por tanto, recordemos el punto medio, lo vamos a definir, es decir, el centro va a ser en este caso el punto medio. ¿De quién? De los dos puntos. A ver, pensemos, creo que lo más ideal sería colocar aquí los puntos. A tiene como coordenadas menos 4,7 y B tiene como coordenadas 6, menos 1. Vamos a obtener el punto medio y este será justamente el centro. Por lo tanto, si este lo asignamos como x1, este va a ser y1. Posteriormente aquí tendremos que este va a ser x2 y aquí tendremos y2. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el punto medio, que a grosso modo va a ser el centro del círculo, según lo que estamos viendo aquí. Bien, entonces, de acuerdo a la fórmula, primeramente tenemos que tomar x1 más x2 entre 2, x1 más x2 entre 2, y1 más y2 entre 2, y bueno, en este sentido, el punto medio tendría como coordenadas al sustituir x1 que vale menos 4 más x2, es decir, más 6, y todo eso dividido entre 2, recuerden que el punto medio es una coordenada en el plano cartesiano. Y1 sería 7 menos 1, que es lo que vale y2, entre 2.
Finalmente el centro, que ya lo voy a denotar así, va a ser 6 menos 4, me va a quedar 2 entre 2, coma 7 menos 1, me queda 6 entre 2, lo cual me va a quedar que el centro tiene como coordenadas 1,3. Y ese sería el centro de la circunferencia. Por lo tanto, si yo lo grafico, me va a quedar de la siguiente forma. Sería 1,3, 1 derecha, 3 arriba. Aquí estaría justamente el centro. Aquí lo estoy señalando. Y bueno, si yo de pronto grafico la circunferencia, déjenme tomar un color distinto. Ok, tenemos que aquí está su centro y el radio pasa, este sería el diámetro. A ver, un momento por favor. A ver. Tendremos nosotros 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 hacia abajo. Lo tenemos aquí. Y el centro sería 1,3. Aquí estaría. De pronto si queda desproporcionado es justamente porque no tengo una cuadrícula como tal. Ok, más o menos el círculo debió de haber quedado así. Y bueno, aquí nada más de manera mañosa vamos a poner el punto que nos hacía falta para que podamos afirmar que en efecto ese es el diámetro. Ok, reafirmo el trazo. Aquí lo tenemos. Ok. Y 1,3, aquí estaba el centro, que sería 1,3. Ahora bien, una vez que ya llegamos a que tenemos aquí los extremos, aquí este sería el extremo A y aquí tengo el extremo B. Lo que vamos a hacer ahora es, si ya tenemos el centro, nos hace falta otro elemento principal de la circunferencia y ese va a ser este que estoy señalando de forma punteada, que sería el radio. Entonces, el radio lo podemos calcular de dos maneras. O bien calculamos la distancia que hay entre los extremos y que sería el diámetro, que al dividirlo entre dos nos va a quedar el radio. O bien del centro al punto B o al punto A, porque estamos bajo la idea de que la circunferencia, por definición, es una sucesión infinita de puntos que se mueven de tal manera que están a la misma distancia de un punto fijo. El punto fijo le llamamos centro y la distancia de cualquier punto a ese punto fijo es a lo que le llamamos el radio. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a calcular la distancia que hay de A a B y dividirla entre 2. Aclaro, se puede hacer de otra manera, eso queda a elección de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a proceder a calcular la distancia entre esos dos puntos y sirve que recordamos
la parte, nociones de geometría elemental y también la fórmula de la distancia. Entonces, tendremos nosotros la fórmula de la distancia, recordemos que va a ser distancia entre A, B, va a ser la raíz, sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y tendremos aquí todo esto en raíz cuadrada. Ahora bien, si calculamos los puntos, entonces la distancia que hay de A a B, y recordemos que al final se tiene que dividir entre 2, porque recordemos que la mitad del diámetro es el radio. Finalmente estamos obteniendo la longitud de dicho segmento, que eso va a ser la longitud del diámetro. Entonces va a ser la raíz x2 sería 6 menos x1, pero para no confundirme con el menos de la fórmula y el menos del número, lo voy a colocar entre paréntesis. Y es más, voy a tratar de utilizar otro color. Pensemos que aquí adentro nos va a quedar menos 4. Todo esto va elevado al cuadrado más y2 vale menos 1, menos 1, menos y1, menos 7, elevado al cuadrado. Vamos a quitar primeramente esto y nos va a quedar la raíz de 6. Menos por menos va a ser más. Aquí tendremos 4 al cuadrado, más sería menos 1, menos 7 elevado al cuadrado. Si desarrollamos según la jerarquía de operaciones lo que está dentro de los cuadrados, nos va a quedar 10 al cuadrado más signos iguales se suman y se deja el mismo signo, me queda menos 8 elevado al cuadrado, lo cual va a ser igual a la raíz, me queda 10 al cuadrado, me va a quedar 100, más menos 8 al cuadrado. Recordemos que menos 8 al cuadrado va a ser menos 8 multiplicado por menos 8. Entonces, según la regla de los exponentes, si nosotros tenemos menos 8 al cuadrado, esto va a ser menos 8 por menos 8, lo cual es igual a 64. Menos por menos va a ser más. Entonces va a quedar como más 64. Aquí nos va a quedar más 64. Todo esto en raíz. Y al final esto es igual a la raíz de 164. Y ese sería el diámetro, es decir, la longitud. Pero recordemos que para fines de lo que nosotros necesitamos el radio, sería tomar la distancia, es decir, la raíz cuadrada de 164, y a eso lo dividimos entre 2. Y ese sería el resultado para el radio. Ahora bien, llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación canónica, porque recuerden que el objetivo era encontrar la ecuación canónica y la ecuación general. Por lo tanto, la ecuación canónica ya la podemos desarrollar, y la ecuación general se desarrolla mediante los binomios al cuadrado. Por lo tanto, voy a borrar todo lo que está del lado izquierdo para darme espacio. Aquí ya nada más voy a anotar que el radio es la raíz de 164 entre 2. Ya tengo el centro, tengo el radio, que son los elementos importantes para encontrar la ecuación de la circunferencia. Por lo tanto, aquí déjenme borrar esta parte y voy a empezar a escribir del lado izquierdo. Entonces, para la ecuación canónica, primeramente, para la ecuación canónica, vamos a proceder a utilizar dicha definición, y esa definición nos dice que va a ser, recordemos que empezamos con x y le cambiamos el signo a las coordenadas, sería menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual al radio, que sería la raíz de 164
entre 2 al cuadrado. Ahora bien, nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual, y recordemos que tanto el numerador como el denominador se elevan al cuadrado, entonces nos va a quedar raíz de 164 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Ahora bien, aquí nos va a quedar x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual, y recordemos que por las propiedades de los radicales, como aquí hay un 2 aunque no se escriba, a ver, lo pongo en una tonalidad donde se pueda visualizar bien. Si aquí tenemos raíz cuadrada, aunque no se escribe, aquí ponemos un 2, este 2 se va a anular con este 2 y lo único que me va a sobrevivir va a ser 164 entre 2 al cuadrado, sería 2 por 2, me quedaría 4. Es decir, esto es igual, 164 entre 4 nos va a quedar 41. Por lo tanto, la ecuación canónica va a ser x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 41. Y esa sería la ecuación canónica sujeto a esa condición donde tenemos nosotros que está formado por ese segmento que es el diámetro. Esta es la ecuación canónica, y ahora lo que necesitamos hacer es encontrar la ecuación general. Tendremos que desarrollar los respectivos cuadrados. Entonces voy a darme espacio aquí nuevamente para que podamos darle continuidad a nuestro trabajo. Entonces esto que tenemos aquí de color naranja es justamente la ecuación canónica de la circunferencia. Bien. Vamos al siguiente, voy a borrar, reiteros, para darme espacio, y bueno, nos va a quedar de la siguiente forma. Bien, entonces, para la ecuación general, yo recuerdo que tenía la ecuación x menos 1 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado era igual a 41. Entonces aquí nosotros podemos desarrollar el binomio al cuadrado, ya sea por el método del gato, que fue uno de los que vimos en clase, o bien mediante la regla del binomio al cuadrado. Voy a hacer uno de cada uno para que notemos que son equivalentes. Entonces voy a empezar aquí a desarrollar el método del gato. Entonces fíjense bien, voy a empezar con x menos 1. Lo que hago, recordemos, es dibujar un gato. Y vamos a ir colocando los términos. Es decir, tenemos aquí x menos 1 y aquí sería x menos 1. Entonces, primeramente lo que vamos nosotros a realizar va a ser esta multiplicación. X por x nos va a quedar x cuadrado, menos por menos me va a quedar más 1, y ahora multiplicamos cruzado, el cual nos va a quedar de la siguiente forma: x por menos 1 me va a quedar menos 1x, x por menos 1 me queda menos 1x, y recordemos que los que quedan aquí en medio se tienen que sumar o restar dependiendo de la regla de los signos. Signos iguales se suman y se deja el mismo signo, me va a quedar menos 2x, y recordemos que al final el resultado que va a quedar en medio sería el producto notable desarrollado, es decir, x menos 1 al cuadrado no es otra cosa más que x cuadrado menos 2x más 1. Entonces lo voy a transferir del lado izquierdo para que vayamos desarrollando ese binomio. Entonces nos va a quedar que va a ser x cuadrado menos 2x más 1. Ahora,
Para el siguiente voy a desarrollarlo mediante la regla del binomio al cuadrado. Recordemos que este es el primer término, que es y, y el segundo término es menos 3. La regla dice, es el cuadrado del primer término, me va a quedar más y cuadrado. Después sería el primero por el segundo al doble, menos 3 por y me queda menos 3y. Al doble me va a quedar menos 6y, más el cuadrado del segundo término. 3 al cuadrado nos va a quedar 9. Y eso es igual a 41. Ahora bien, recordemos que para que sea una ecuación general tenemos que pasar el término que está solito, lo vamos a pasar del lado izquierdo, porque recordemos que la ecuación general justamente se basa en igualar a 0. Por lo tanto, nos va a quedar, esto es igual, sería x cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado menos 6y más 9. Y aquí el 41 está sumando, pasa restando y nos queda menos 41 es igual a 0. Ahora bien, si aquí nosotros empezamos a acomodar los términos y simplificar los términos semejantes, que en este caso se trata de más 1, más 9 y menos 41. Entonces, bajo esta idea, y los acomodamos en el orden decreciente de los exponentes, nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6y, y veamos aquí que es 1 más 9, nos va a quedar 10. 10 menos 41, signos diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. En este caso va a ser menos, y 10 menos, bueno, 41 le quitamos 10, nos va a quedar 31, y eso es igual a 0. Y este sería el ejercicio terminado correspondiente a obtener la ecuación general de la circunferencia. Tenemos ya la gráfica y hemos calculado anteriormente la ecuación canónica.